Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca de otra opción terapéutica que ha aportado Biocuba Pharma, en este caso el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que está con el nombre comercial Husvinsa y el código 6GB258. Se trata de un péptido que tiene características inmunomoduladoras de la inflamación crónica. Este péptido tiene su génesis en un trabajo que realizamos en un proyecto del 6GB enfocado a la búsqueda de nuevos fármacos para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, específicamente la artritis reumatoide. Es un péptido que se deriva de uno de los autoantígenos involucrados en varias enfermedades autoinmunes, en este caso la proteína de estrés celular de 60 kilodalton, que fue modificado con herramientas de la bioinformática de forma tal que ese péptido indujera una población de linfocitos T, que son células T reguladoras, que son células que controlan la magnitud de la inflamación. En los estudios preclínicos que fueron extensos y también en las evaluaciones clínicas en fase 1, nosotros demostramos que este péptido controlaba la inflamación. Los pacientes con artritis reumatoide mejoraban paulatinamente los niveles de inflamación en sus extremidades periféricas y al mismo tiempo reducían citocinas proinflamatorias, como es el caso del TNF-alfa, de la interleuquina 17 y de la interleuquina 1. Para los pacientes afectados con la COVID-19, aquellos que no resuelven el proceso de infección en su curso natural, la literatura científica empieza a describir el llamado fenómeno de la tormenta de citocinas, que no es más que elevadas concentraciones de las citocinas proinflamatorias que hacen que el paciente caiga en un estado donde el sistema inmunológico prácticamente se paraliza porque pierde su regulación, pierde su control y hace que estos pacientes progresen hacia daños múltiples de órganos, fallos de sistemas importantes del cuerpo humano y bueno, tengan un desenlace que es fatal. En este contexto es que nosotros presentamos esta opción terapéutica que fue aprobado por los diferentes niveles de los consejos científicos de nuestro centro de Biocuba Pharma y fue autorizado por la Autoridad Regulatoria Cubana para el uso de fármacos en pacientes en estado crítico. Inicialmente el protocolo que fue aprobado el 28 de marzo fue para uso compasivo en pacientes que estuvieran en esta fase crítica para los cuales no hubiese opción terapéutica. Dentro de lo que es la patología de los pacientes en estado crítico y grave, también se describe que estos pacientes en un gran porcentaje transitan en lo que se llama el distrés respiratorio, que es una inflamación que compromete esencialmente lo que es el sistema respiratorio, es decir, los pulmones. Y ahí es importante un conjunto de células que median la inflamación a través de la inmunidad innata, donde están los macrófagos, están los neutrófilos, que producen esas citocinas proinflamatorias. Previamente, nosotros habíamos tenido resultados importantes en lo que es la evaluación preclínica, donde habíamos visto en estudios utilizando herramientas de la proteómica y de la genómica que el péptido 6GB258 pues actuaba sobre esta rama de la inmunidad innata y que neutralizaba los neutrófilos, los macrófagos y también el proceso de netosis, que es una muerte especial de los neutrófilos que también está involucrado en este proceso de tormenta de citocina y que compromete también otros eventos cardiovasculares que transcurren en estos pacientes en fase crítica o grave. Aquí se resumen los resultados fundamentales que nosotros tenemos hasta el momento con el uso de este péptido en nuestro país. Esto fue hasta el lunes anterior, es decir, hasta el día 18 de mayo teníamos tratado 49 pacientes. De esos pacientes, 22 pacientes en fase crítica. En ese momento, 2 todavía estaban en fase crítica. En el día de hoy ya esos 2 pacientes han resuelto su condición de crítico y están en condición de grave. Teníamos 9 pacientes, también de ellos ya 4 estaban en fase grave, de 27 que se habían tratado en este uso en todo el país con el péptido,
Y bueno, eso hace que la incidencia del uso de esta molécula de Husbinza o 6GB258 sobre los pacientes críticos sea de un 73,7% de supervivencia. Y para el caso de los graves, la incidencia es de 91,7%. O sea que hay una repercusión del uso del tratamiento en el protocolo nacional en Cuba con el uso de esta molécula en los pacientes en esta fase crítica y grave. Si lo analizamos de forma total, incluyendo pacientes críticos y graves, bueno, pues tenemos un 85, casi 86% de supervivencia de esos pacientes. Y bueno, hubo 7 pacientes que en toda esta extensión, tanto en estadio crítico como grave, que lamentablemente fallecieron, pero bueno, los resultados son alentadores en cuanto a esta variable que es la mortalidad. Estos pacientes, como se ha descrito, tienen un alto nivel de inflamación sistémico y uno de los reactantes de la fase aguda que se utilizan es la proteína C reactiva, que los clínicos utilizan con mucha frecuencia para ver los niveles de inflamación. Aquí en esta figura se reflejan los niveles de la proteína C reactiva en 16 pacientes en estadio crítico. Y vean cómo a medida que transcurre el tratamiento con el péptido, 24, 48 horas, los niveles de esta proteína van disminuyendo. Ya a las 72 horas encontramos que esa diferencia es significativa y bueno, marca más la diferencia al cabo de los 4 días de tratamiento. Estos pacientes, todos los que se representan en esta gráfica, estaban sometidos a ventilación mecánica, es decir, que estaban en una fase crítica. Además, hemos medido las citocinas que forman parte de esta tormenta de citocinas y la gráfica refleja la medición de los niveles de la interleuquina 6. Como ustedes pueden observar, estos son en 8 pacientes, también los 8 entre fase crítica y grave. A medida que avanza el tratamiento, ya a las 72 horas se marca una diferencia. Es significativo la disminución de los niveles de esta citocina y eso se hace más marcado a las 16 horas. Desde el punto de vista clínico, bueno, hemos observado también una mejoría y esto ha sido corroborado por imágenes radiológicas. Aquí se muestra un paciente en estado crítico. La primera imagen, la que está a la izquierda, corresponde al momento antes de recibir la ventilación mecánica. Observen cómo todo el nivel de inflamación prácticamente hace invisible que uno pueda ver lo que es el parénquima pulmonar. La imagen que está a continuación corresponde a 48 horas de tratamiento con el péptido y bueno, ya se va resolviendo ese nivel tan elevado de inflamación. Y la última imagen corresponde al momento donde el paciente es extubado. Estos pacientes que han sido tratados con el péptido, este en particular, tenían un conjunto de comorbilidades importantes. Ahí está presente la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Se han tratado también varios pacientes que tienen procesos tumorales difíciles. Algunos pacientes han estado reportados 3-4 días como crítico inestable y después fue que se inició el tratamiento con el péptido y paulatinamente se fue resolviendo esa condición. Los resultados que tenemos ahora, bueno, siguen incluyéndose pacientes en nuestro país, apuntan a que el péptido es capaz de modular la inflamación y tiene una ventaja importante contra otras terapias que se usan también para el caso de los pacientes graves y críticos, y es que no ocurre una inmunosupresión marcada, porque este péptido, que ya eso lo habíamos estudiado extensamente, los estudios preclínicos y clínicos para las enfermedades autoinmunes, específicamente para la artritis reumatoide, es un péptido que regula la inflamación sin causar inmunosupresión. Va particularmente reduciendo los niveles de las citocinas proinflamatorias y a su vez aumentan la concentración o el porcentaje de las células T reguladoras que controlan la inflamación, que en estos momentos estamos enfrascados en evaluar esa respuesta, en demostrar que hay inducción de células T reguladoras, que también eso contribuye después a ayudar
a que esos focos de inflamación sean resueltos. De la misma manera, todos los pacientes que han sido tratados con el péptido, después que han resuelto el distrés respiratorio, que han sido estubados antes, ya en su fase recuperativa, antes de salir darle el alta del hospital, pues se han hecho estudios con tomografía axial computarizada, de forma tal que se ha demostrado que no hay focos de fibrosis, que eso también es importante en cuanto a la calidad de vida con que estos pacientes resuelven esta enfermedad. Además, pensamos posteriormente para estos propios pacientes que han sido tratados con esta molécula, pues si hubiese algún proceso de fibrosis a nivel de lo que es el sistema respiratorio de los pulmones, pues hacer una terapia para tratar de resolver esta condición. En el proceso de extensión nacional también hemos encontrado otros pacientes que no han tenido distrés respiratorio, pero sí han aumentado considerablemente los niveles de la ferritina, que se asocia a eventos trombolíticos, también el dímero D, sin que estos pacientes tuvieran distrés respiratorio, y el tratamiento con la molécula, con el 6GB258, pues ha hecho que esa condición terapéutica se resolviera. Hemos tenido pacientes también que han debutado en el transcurso de la enfermedad no con distrés respiratorio, sino con encefalopatía hepática, y también se ha resuelto de forma satisfactoria con la terapia con la molécula, así como pacientes que han cursado con problemas cardiovasculares como endomiocarditis, que también han resuelto bajo el tratamiento del péptido. Estos son los resultados fundamentales que tenemos hasta el momento. Seguimos profundizando en el mecanismo de acción y en la caracterización de los pacientes que han sido tratados con la molécula.